Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si ese aplauso fue más o menos para tu Señor, tu Padre, dáselo fuerte, 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 fuerte. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Contenta como siempre de poder tener el privilegio de compartir con ustedes parte de lo que Dios ministra a mi corazón para la iglesia. Tiempo de bonanza. Me ministró mucho la adoración el día de hoy, también las ofrendas. Es como cuando Dios orquesta todo de tal manera que Él te habla por todo y por todos. Así que soy privilegiada de estar esta mañana con ustedes y estar aquí en Cristo 911, una iglesia única, una iglesia diferente, pero una iglesia que exalta y ama a Cristo. Así que ustedes saben que estamos desenvolviéndonos en una nueva serie que se titula Apasionados. Y el día de hoy estaré desarrollando el segundo mensaje de esta grandiosa serie. Y lo hice con mucha, literalmente con mucha pasión. Porque lo que Dios vierte cuando se te revela es algo tan lindo, tan especial, que yo oro al Señor para que tu corazón reciba cada palabra, pero no solo que la reciba, sino que germine y dé un fruto al 100%. Amén. Y el mensaje del día de hoy se titula del siguiente modo, hermanos. Diga conmigo: pasión que sostiene. Imagínate que tu corazón está ardiendo como esta imagen y que hay muchos sueños de Dios en ese corazón, y ese corazón está sostenido por la mano de tu Padre. Pero eso te hace levantarte cada día y echar el pleito, hacer lo que te toca hacer. Así que esta mañana estaremos hablando de pasión que sostiene. Y quisiera comenzar describiendo que la pasión, esa palabra, ese término, viene de un original latín, tior, con R al final, o pasio con doble S, que significa lo siguiente: sufrir o sentir. Y cuando uno piensa en sufrir o sentir y lo vincula a pasión, yo no sé tú, pero a mí me llegó a la mente la frase la pasión de Cristo. De ese trayecto amargo, doloroso, sufrido, que Cristo tuvo que atravesar desde el momento de la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, hasta el momento de ser crucificado, enterrado y resucitar. ¿Acaso no había grietas en ese camino? No había sufrimiento, dolor, pero había algo más allá en el corazón de Jesús que lo hacía atravesar esos clavos. Y era la pasión de saber que había un propósito, un sentido y un fin de cumplir hasta la muerte, el llamamiento del Padre, que era dar su vida, ¿en qué? En rescate de muchos, de ti y de mí y de muchos que están allá afuera. Así que, como sé que el original de esta palabra es eso, me puse muy curiosa como el doctor y me puse a investigar y a leer hasta que encontré una definición que dije: esta es la que tengo que llevar a la iglesia mañana. Así que quiero que me pongan la imagen uno que la describe y lea conmigo esto que dice así: pasión, lea conmigo, necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que mueve al individuo, la cual está vinculada a una vocación o a un llamado. La pasión es algo que se germina en tu interior. Es cuando tú conectas el propósito de tu existencia con aquellas cosas que en una vida ordinaria despiertan un éxtasis sentido, una forma natural. Maxwell dice que cuando la pasión se combina con los talentos, entonces encontramos el propósito. Y es así, o sea, tú sientes un fuego interno que te quema, que te mueve a hacer algo, sí o sí, por encima de todo obstáculo, situación, adversidad, oposición, barrera. Y yo no sé si ya te llegan a la mente algunas cositas de tu vida en las que tú has identificado que sientes eso. Y si no te llegan, yo garantizo que este mensaje será un buen comienzo de cómo tú identificar cuál es la pasión en tu vida que te puede conectar al propósito de Dios. Aleluya. Y eso, si no te emociona, a mí me emociona muchísimo. Y la gloria es de Dios, porque creo que IC 911, esta iglesia, es el resultado de corazones apasionados.
Cuando Dios nos llama al ministerio, y desde jovencitos, el pastor y yo tenemos 17 años sirviéndole al Señor. Y nosotros dijimos que sí de inmediato al hacer su voluntad. Nos involucrábamos en todas las cosas que había en la iglesia. Célula, vámonos. Ensayo, vámonos. Y para predicar al Conde, vámonos. A predicar en la UAS, vámonos. Hacíamos todo porque había un despertar tan bonito en nosotros de quién era Cristo. Y con el paso de los años, ¿verdad? Íbamos madurando, nos íbamos formando, nos íbamos convirtiendo en discípulos bajo una cobertura maravillosa, que parte de lo que él y yo somos hoy es gracias a esa casa y a sus pastores, nuestros padres espirituales en aquel momento. Y avanza el tiempo, pasan los años, nos volvemos líderes juveniles de célula y empezamos a predicar y a trabajar con personas muy de cerca. Pero desde el principio Melvin y yo entendíamos que teníamos eventualmente un llamado pastoral. Así que atravesamos un tiempo de madurez. Dios nos hace entender que el ciclo en esa casa de fe se había terminado y que para poder añadir en nuestra formación lo siguiente, era necesario partir. Y de ahí quiero comenzar hablándoles de la pasión, porque la pasión siempre da dirección. La pasión te consume y te hace saber que cuando ya el agua se secó, tú necesitas otro estanque para beber, para cumplir ese propósito y ese llamamiento. Así que lo que ustedes ven hoy, que es una iglesia formada, estructurada, que crecerá a dimensiones exorbitantes, nace del corazón apasionado de dos hombres mortales que se atrevieron a creerle a Dios. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Que fue fácil que descubriéramos la pasión? No, el propósito no, tomó buenos años. Tomó buenos años de aprender a equivocarse, tomó buenos años de experimentar diferentes cosas, incluso tomó buenos años el tomar la decisión valiente de salir de lo que era nuestra zona conocida. ¿Y qué usted cree que pasó? Personas y dijeron y decían, ellos no van a lograr nada porque no tienen respaldo de Dios. Y nos sentenciaban y nos decían, en el momento que se separen van a fracasar como ministerio. ¿Quiénes se creen estos dos muchachitos? 33 años versus 36, por ahí, 7. Y ciertamente las palabras de la gente, hay momentos que tú las controlas, pero hay otros donde ellas entran a tu corazón y te afectan. Y nosotros atravesamos ese mar de dudas, de situaciones, pero algo sí teníamos seguros. Y era que Dios nos estaba llamando al ministerio. De ahí que nos movemos a otra casa de fe, donde atravesamos un proceso de entrenamiento hasta que llegara el tiempo y la madurez de decir, ahora es. Siempre habrá oposición para que tú cumplas tu propósito. Siempre habrán antagonistas de que tú alcances éxito en cualquier área de tu vida. La gente no quiere ver realizado en el otro aquello que carece. Y nosotros tuvimos que secarnos nuestras lágrimas, comernos algunas palabras y someterlo a oración y llorar y atravesar un ciclo, porque sin dolor no hay vencedor, dice la canción de Lily Goodman. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar? Etcétera, etcétera. No hay final victorioso con un trayecto fácil. Entonces, gracias a todo eso, tenemos el sueño de Iglesia Cristo 911, que ahora ustedes pueden verlo con ojos físicos, que no se queda aquí. Pero si nosotros no hubiéramos descubierto nuestro propósito, que comienza con conocer al Señor, ustedes no fueran quizás salvos los que se han convertido en esta casa de fe. Ustedes muchos no tuvieran testimonios de vidas restauradas, matrimonios restaurados, personas levantadas, como conozco muchos de los que están aquí. Entonces, la pasión es un motor, y en Jesús vemos desde el principio que Él estaba bastante seguro de cuál era su rol y su misión aquí en la tierra. Vemos a un Jesús que, ¿verdad?, nace de María, pero es engendrado del Espíritu Santo y se convierte en hombre.
Y ahí vemos que él comienza una vida ordinaria como tú y como yo, pero llega un momento en que su tiempo de cumplir el propósito por el cual él había sido creado o había sido enviado a la tierra, era ese momento ya. Pero a veces el que no discierne los tiempos puede apresurarse y abortar algunos pasos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2. Cuando se acaban el vino en esa boda y María, muy sabia, sabiendo quién era su hijo, la mamá de Jesús, se le acerca y le dice: hey, Jesús, pero ya no tienen vino en la boda. Ella quería que él expusiese lo que él podía hacer porque ella conocía su llamamiento, su llamado, ¿verdad? Su potencial y su pasión. Gloria a Dios. Pero en ese momento, en el versículo 3, dice lo siguiente: Jesús le respondió. Pónmelo, esa es la tele. El siguiente entonces, el 4. Pónmelo, porfa. Quizá me confundí yo. Ponme el 4. Que dice así: Jesús le respondió: madre, eso no es asunto tuyo. Deja de estar de metida. Madre, eso no es asunto tuyo. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Por eso a veces tus sueños tú no puedes estar vociferándolo a todo el mundo ni antes de tiempo, porque a veces pueden sentenciarte al fracaso antes de tú comenzar a germinar aquello que tú sabes que naciste para hacer. Entonces en este momento vemos a un Jesús que no quería apresurarse, pero que él estaba convencido de que si tú sabes que en un tiempo no es tu momento, es porque tú sabes cuándo debe ser. Y él sabía que estaba a punto de salir al conocimiento público que era su misión, pero él sabía discernir los tiempos. Así que quiero que me pongan la imagen número 2. Lee conmigo esto. Recientemente me topé con estas palabras de Maxwell en uno de los libros que leo, que es de las 21 cualidades ineludables de un líder o de un liderazgo. Y él decía: hay una conexión directa entre encontrar tu pasión y alcanzar tu potencial. Anoche les escribí un adelanto que decía: la pasión te da ventaja sobre los demás, porque una persona con pasión es mejor que 99 que solo tienen un interés. La pasión puede levantar ejércitos. La pasión puede destruir obstáculos cuantos hayan a su paso. La pasión es capaz, como el ímpetu, de derribar un muro si va a una alta velocidad. Y la vida de Dios es una vida de pasión. Y la vida que Él te ha llamado a ti a vivir es una vida de pasión. Ahora yo te pregunto: ¿quieres tú tener una vida llena de pasión, de sentido, de fin, de propósito? Gloria a Dios. Cuando esto que ya he hablado de pasión, lo que es ese fuego en tu interior de hacer algo, tú lo anclas a conocer a Dios, entonces ahí tus ojos son abiertos. Entonces ahí se revela la ruta, el cómo, el qué, con claridad. Y entonces se levanta en tu interior ese fuego que te consume. Y yo quiero decirte lo siguiente, que es una realidad en nuestra sociedad en la que yo estuve mucho tiempo también. Y lo escribí literalmente así, dice: en promedio, escucha esto bien, la mayoría de las personas viven su vida dependiendo de un empleo, el cual no les genera entusiasmo alguno. Si tú eres de los que te levanta y dice: otra vez, como dice Dara, otra vez, Dara tiene ese gritico. Si te levantas y dices: otra vez el mismo camino, la misma rutina, y no es por querer quedarte durmiendo, es porque no hay conexión emocional para nada con lo que tú estás haciendo, y te levantas con pesadez y hasta maldices el camino. Quizás si tú eres una persona de fe, tú no deberías maldecir, porque los maldicientes, yo creo que la Biblia dice que no van al cielo. Los que hablan mal. Entonces, esta es una realidad, ¿sí o no? Que muchos de ustedes quizás están viviendo. Yo la viví muchos años, o gente que tú conoces vive. Y usted dirá: pastora, pero necesitamos el sustento para, ¿verdad?, echar para adelante en la vida.
Sí, necesitas el sustento. Y por eso te faja, porque hay familias y situaciones donde la realidad es que son, ¿verdad? Humildes y necesitan los recursos, pero ¿hasta cuándo tú vas a morir en tu día a día solamente porque necesitas el ingreso? Es que debes hacer algo paralelo a ese trabajo, porque eso no genera entusiasmo. Y si no hay entusiasmo, eventualmente hay una tumba, hay un secuestro emocional, hay una falta de disfrute. Y ese no es el plan de Dios. Pero me equivoco cuando digo que socialmente esa es la mayoría. Y escribí esto aquí, miren. Entiendo que a todos nos tocan escenarios difíciles. Pero también entiendo que nunca es tarde para descubrir tu verdadera pasión y tratar de hacer algo al respecto. Hermano, te digo en esta mañana, no se trata de edades. No se trata si tienes fuerza, vigor o no. Se trata de que en tu corazón tú quieras encontrarle un sentido más allá a ese dinerito mensual. Se trata de que haya algo que te consuma, que tú digas hasta el final de mis días, hasta que no me queden fuerzas. Yo voy a morir por esto que creo y por esto que hago. Si lo que haces no genera eso en tu corazón, hoy Dios te está hablando y te va a dar una dirección que yo sentí fuerte de Dios, que te va a encarrilar un poquito a sentirte así. Aleluya. Y sé que algunos me miran con ojitos como, cóntrale, tú no sabes lo que yo he hecho. Cómo yo me he partido el lomo trabajando en cosas que no disfruto inclusive. Y recuerdo muy bien una prédica de Dante Gebel llamada Bailando con el más feo. Y él hablaba de cómo podemos disfrutar los procesos que no nos gustan, sabiendo que viene la recompensa si somos también fieles en lo poco. Porque si tú haces de mala gana lo del otro, yo no creo que harás de buena gana lo tuyo. Entonces Dios nos prueba vinculándonos a situaciones, a personas, a empresas, a ciertos momentos, también para probar nuestra actitud. Pero quiero decirte que el dinero en sí mismo no puede ser un fin en tu vida. Han cruzado personas por mi vida y yo les he preguntado, pero cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo tú te proyectas? Y ellos me dicen, no, haciendo dinero. Y yo, ok, ¿y tu meta es hacer dinero? Sí, ¿y cómo tú lo quieres hacer? Pastora, de la forma que sea. No importa la forma, pero esa es mi meta, hacer dinero. Y yo me quedo mirando y le digo, wow, qué vacío es tu meta. Porque el dinero en sí mismo jamás puede ser un propósito, una meta, porque es vacío. Te facilita muchas cosas, ¿sí o no? Diga conmigo, claro. Clarinete que sí. Para nosotros poner esa jaulita, un chin bonita, hubo que invertir un dinero. ¿Y se ve bonita, sí o no? Y reconozco a los siervos de Dios que pasaron 2 días pintándola. Así que dale un aplauso a esos varones galileos esforzados. Gloria a Dios. Porque el dinero en sí mismo no puede ser un fin en tu vida, porque es algo que por sí solo no genera satisfacción, porque carece de un propósito. Si encuentras lo que cliquea con tu corazón, que te entusiasma, eventualmente el dinero también estará con eso. Y quiero abrirle mi corazón esta mañana. La semana pasada, un amigo que amo mucho, cercano a mí pudiera decir, me preguntó, pastora, pero ¿qué es lo que es contigo? Y el trabajo, has tocado puertas, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Y por un momento yo tuve un silencio en esa pregunta y le respondí lo que salió de mí en ese momento, pero lo cierto es que ustedes saben que secularmente yo no estoy empleada. Y el enemigo por momento quiso hacerme entender a mí que yo era fracasada porque en el área profesional secular yo no estaba insertada, ¿verdad? En ese momento. Y como yo sé muy bien los tiempos de Dios en mi vida, yo callé ese pensamiento, pero más rápido que inmediatamente le dije, la verdad, diablo, que tú eres un mentiroso y un sucio. Porque ¿quién eres tú para hacerme dudar a mí de que porque yo no tengo un trabajo de horario, yo no soy exitosa? Nada más llevar Cristo 911 es el éxito más grande de mi vida, junto con mi esposo. Así que de inmediato yo desvié ese pensamiento y le dije al Señor, yo estoy moviendo fichas, pero si no se da, it's okay.
está bien por mí, porque mi plenitud, mi pasión, mi llamado no es en una oficina, sino aquí viendo sus vidas, echando para adelante, porque conocen al Señor. Mi propósito fue desvelado muy joven en mi vida y yo me preparé, sí, estudié, sí, fui a la universidad, tengo maestría, próximamente doctorado, certificación, asociado. Lo estoy haciendo todo en cuanto esté en mi mano, para que cuando Dios me ponga sobre personas que hay que quitar par de capas para procesarla, con tal de que lo conozcan, Dios se glorifique y use todo lo que yo tenga, pero se glorifique Él. Entonces no creas que por tú no hacer lo que hace la corriente eres un fracasado o una fracasada. Como yo, por poco creo. No le di chance a eso. El éxito más grande de un hombre y una mujer es cumplir a cabalidad la voluntad de Dios y encontrar su propósito en Él, que te conectará con el de los hombres. Marcos Brunel, lo he citado muchas veces, dice: el peor fracaso es pretender agradar a todo el mundo, pero el mayor éxito es serle fiel a Dios en lo que Él demande de ti. Al final, ¿quién te creó? Dígalo. Y quien te creó no se supone que te creó para algo que lo vincula a Él. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, estamos de espaldas al sentido por el cual nacimos. La gloria de Dios. Así que quiero contarte esto, mira. Dice la historia, por ahí un cuento que me topé con él en un libro. Honestamente yo no sé si este cuento es real o no, pero lo que enseña es poderoso. ¿Estás listo? Chandra, ¿estás lista? Óyete esto, mira. Ay, cuando la pastora se sabe los nombres es una cosa terrible. Cuentan que un joven poco entusiasta se acercó al filósofo griego Sócrates y le dijo del siguiente modo, con una sensación de indiferencia, le preguntó o le dijo: oh, gran Sócrates, vengo a usted en busca de conocimiento. Yo me lo imaginé así mismo fue. Y el filósofo, o sea, Sócrates lo llevó al mar, lo arrastró, ¿verdad?, a una partecita del mar más profunda y le sumergió la cabeza debajo del agua por 30 segundos. Cuando le saca la cabeza al muchacho, él vuelve y le pregunta y le dice esto: repítame lo que tú dices que querías. Y el joven, medio balbuceando, dijo: conocimiento, gran conocimiento. Así que Sócrates lo empujó de nuevo y lo metió para el agua una vez más, pero por más tiempo, y lo repitió varias veces hasta que en el último intento le preguntó de nuevo: ¿qué quieres? Y él respondió: ay, es que yo solamente quiero aire. Aire, aire, aire. Y Sócrates le respondió: cuando quieras el conocimiento como quieres el aire, entonces lo tendrás. Decodifícalo, piénsalo, medítalo. ¿Qué quiero decir? Hermano, la pasión no es algo sustituible. El aire lo necesitamos para respirar, ¿sí o no? Sin aire usted estuviera en la tumba. Tuviéramos que llevarlo ahora a la emergencia. Tuviéramos que entrarle un tubito aquí. Yo viendo cómo es Grey's Anatomy, pero más perdida que Adán el día de la madre, imagínate. Y vemos entonces que la pasión no tiene sustituto, porque la pasión es el combustible de la voluntad. Entonces, una vida sin aire es una vida muerta. Tienes que identificar que es el aire en tu propósito, que lo necesitas sí o sí para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Si quieres echar hacia adelante tu vida, necesitas encontrar cuál es el aire que necesitas, con qué de verdad no eres capaz de subsistir, de vivir. Aleluya. Y si me preguntan a mí, yo te diría: yo no puedo vivir sin Cristo 911, sin esta razón de ser, de vincularme a las personas que, aunque a veces son muy cacoduros, amo ver el fruto de Dios en la vida de gente como tú. Y eso enciende en mi corazón un fuego que me hace sentir plena, dichosa, afortunada. Y cuando yo sea viejita, que me doble, yo voy a ver quién es que va a predicar, porque
Yo voy a querer predicar hasta el último día de mis vidas, porque para eso Raquel García y Melvin Uceta nacieron. Y la parte más pequeña del llamado es la que estoy haciendo ahora. El trabajo real es fuera de aquí. Y ese es el más pleno todavía. Porque si yo viviera por dar una palabra, esto fuera muy vacío, aunque te pueda inspirar el día de hoy lo que estoy ministrando. Entonces yo quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a ver un momento donde a mi juicio Pedro y otro de los apóstoles mostraron un grado de pasión tan fuerte que yo leyéndolo decía, wow, yo quiero tener esa energía para hacer la voluntad de Dios hasta que sea viejita. Y antes de leerles esto, vamos a leer del 18 al 32 y después vamos a saltar al versículo 38. Pero necesito contextualizar. En este momento, para que nos ubiquemos en la historia, ya los apóstoles habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ya el fuego de Dios había sido encendido en su corazón, que ya se habían activado los dones, que ya ellos predicaban la palabra con denuedo, que hacían, señores, milagros y sanidades, y la gente cada día decía, espérate que estos tipos están haciendo cosas sobrenaturales, y les seguían hasta donde quiera que él iba, que ellos iban. Y entonces me encanta porque la Biblia especifica y dice que les llevaban camillas de la gente y la metían en el medio de la calle, persona coja en una soga, de todas las formas, manco, ciego, mudo, sordo. Yo estaba pensando en un mambo de Omega, pero no me acuerdo. Miren si esa no es mi naturaleza. O era Tulile. ¿Quién se acuerda de Tulile, hermano? A que usted va a cantar conmigo este pedacito. Era fea de greña, le faltaba un diente de crica. La vida de espalda no tenía nada. Era fea, media gambá. Ay, que bulbucia la condena. Dígame, el dominicano tiene que haber escuchado ese hit de Omega. Entonces, a Pedro, yo estoy hablando como del año 1997 por ahí. Yo creo. Tú te la sabes, ¿verdad? Y yo me imagino que en las calles habían gente así sin dientes, esperando un milagro de una reencarnación en la boca. Que habían personas, ¿verdad?, cojas, de todo tipo de gambá, de todo tipo de situaciones. Así que en ese momento, ¿verdad?, la gente se acercaba a ellos, y porque algunos decían que de la sombra de Pedro, si ellos pasaban cerca, quizás se sanaban. Y de ahí sale el merenguito ese. Ese sí se lo saben, ¿verdad?, porque es evangélico. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Quién es que se lo sabe por aquí? Carle. Los enfermos se sanaban. Vamos. A la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¡Ay, Nazareno, Nazareno! Señores, la Biblia dice que la gente de la sombra de Pedro quería acercar a las personas enfermas y con necesidades, porque ellos tenían la esperanza de que hasta con la sombra fueran sanadas. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el Espíritu de Dios. Entonces, dígame usted si esto no ofendía a los religiosos de la época. Y vemos que la Biblia dice que el jefe de los sacerdotes y que la secta de los saduceos estaban envidiosos, enojados por todo lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Y habían mandado a que los encarcelaran. Y con este contexto, ¿le gustó? Vamos a la palabra. Versículo 18, léalo conmigo, dice: por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Gloria a Dios. El 19. Pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Es lo que sucede cuando tu vida se conecta con el propósito. Dios abre la cárcel, hermano. La imposibilidad se desaparece. Los favores se consiguen. Se te abren las puertas que necesitas. Y ya tú sabes cuando los saduceos y todos los feos se enteraron que esta gente no estaba en la cárcel. Vamos a ver qué pasó. Gloria a Dios.
Versículo 21. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mira si había una sed. De la cárcel arrancaron para el templo y comenzaron a hablar, porque ellos no podían detener el éxtasis de cumplir su propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Y después mandaron traer a los apóstoles. Pero, ¿qué pasó? Dígame, lea. No la encontraron, diga conmigo, es que ya no estaban ahí. Es que nadie podía frenar la